Dios les bendiga y les guarde. Un gusto poder estar con ustedes nuevamente tratando esto de descubrir al Cristo en el Antiguo Testamento, y estamos viendo la segunda parte, que es a Jesús visto en el arca del pacto. Habíamos estado teniendo la introducción en el primer tiempo sobre la madera y el oro, y ahora habíamos pasado también ya a la parte interna del arca, de este baúl que era de madera de acacia forrado en oro, donde tenía 4 anillos puestos y 2 varas que estaban siempre listas para poder ser movidas en el lugar hacia donde Dios quisiese cuando se movía la Shekinah de Dios. Muy bien, habíamos visto también que dentro estaba la urna de oro con el maná, que hacía representación del Mesías. Cuando aparece Jesús en San Juan 6, explica de que Él es el verdadero pan del cielo. Quiero ver ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 4, dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. La vara de Aarón que reverdeció. Qué importante es la elección. La palabra de Dios dice que Dios nos ha llamado y nos ha elegido. Él dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Cuando Dios hace una elección, esa elección es permanente. Así que trate de no sacársela de encima, porque usted con sus acciones no se va a salvar, pero sus acciones pueden llevar a perderlo. Entonces, lo que es de parte de Dios, Él quiere que se cumpla, que así sea, porque dice en Romanos capítulo 11, versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso no se puede sacar. Si usted fue ordenado como apóstol, evangelista, profeta, pastor o maestro, usted no se puede sacar eso de encima, porque es un llamamiento de Dios. Y usted siempre rendirá cuentas a Dios desde el día que se convirtió en adelante, y el día que usted fue ungido, fue ordenado, pues en esa elección Dios siempre lo estará juzgando a usted con esa vara con que Él lo ungió, ¿me entiende? Así que cuidado, que no somos personas comunes en ese punto, en ese sentido. Y también nos habla de que tenemos ampliamente conocido un ministerio, toda la Iglesia del Señor, que es el ministerio de la reconciliación. Si nosotros queremos caminar con Dios, no le vamos a negar, pues Dios se permanecerá firme, fiel, estará siempre con nosotros para bendecirnos. ¿Por qué? Porque el llamamiento de Dios es irrevocable, los dones de Dios son irrevocables, eso no se cambia, no se puede ir fuera de ellos. Entonces tenemos que tener precisamente nosotros mucha conciencia acerca de esto. También tenemos, dice que dentro del arca estaban las 2 tablas del pacto. Y estas 2 tablas del pacto, por favor, se me puede pasar el versículo de Mateo 22. Estas 2 tablas del pacto tienen 10 mandamientos, 5 mandamientos para con Dios y 5 mandamientos para con los hombres. Entonces, dice la palabra del Señor, y lo habla Mateo, el Señor Jesús, en Mateo 22, 36 al 40, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? O sea, la ley, estamos hablando de que básicamente arranca con los 10 mandamientos. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, o sea, todo tu ser tripartito. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjese usted, 5 mandamientos para con Dios y 5 mandamientos para con los hombres. La obediencia a la ley es esa: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y anterior a eso, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma, tu fuerza. Y de esto pende o cuelga toda la ley. Entonces, esto es lo que estaba dentro del arca, y esto es lo que nos está diciendo.
En Cristo está toda la obediencia a la palabra de Dios. Él es el que cumplió toda la palabra. Él es el verdadero pan del cielo. Él es el que es sacerdote para siempre, así como fue escogida la vara de Aarón. Él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, no según el orden levítico. Él procede de otro lado. Es más, viene de la tribu de Judá, pero el sacerdocio de Melquisedec parece ser eterno y es de otra dimensión. Bien, ahora tenemos estos pasajes impresionantes. También yo quisiera verlo. A ver, vamos a ir de nuevo a Éxodo capítulo 25. Y el Señor dice en el verso 17 en adelante: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, una tapa de oro. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Fíjese que los querubines son seres angelicales muy grandes y ellos sí tienen alas. Los querubines tienen 2 alas, los serafines tienen 6 alas y hay otros seres de 4. Pero dice, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en otro extremo. O sea, sobre el propiciatorio, un querubín acá y otro querubín acá. Estos 2 seres angelicales extendían sus alas y tocaban las puntas de sus alas juntas y miraban hacia el centro del propiciatorio. Cuenta la Escritura lo siguiente: y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Fíjense que notable en la epístola de Pedro, capítulo 1, ahí lo tenemos cerquita, versículo 10. Usted recuerde esto, que en ese propiciatorio venía una vez por año el sumo sacerdote, venía con sangre, entraba con sangre, cruzaba el velo del lugar santísimo y rociaba con sangre de ese animal que había sido sacrificado por los pecados del pueblo en el propiciatorio. Entre los 2 querubines él salpicaba sangre. Esa sangre, hermano, era la que, si Dios lo aceptaba, el pueblo tenía perdón. Si Dios no aceptaba, porque no había un arrepentimiento genuino, no había perdón. Y fíjese una cosa, que están los 2 querubines mirando hacia el centro del propiciatorio, que es donde la sangre era salpicada. Y el apóstol Pedro escribe algo tan precioso, tan espectacular. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, verso 11, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras o que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales, preste atención, anhelan mirar los ángeles. Y ahí tenemos en el arca a 2 seres angelicales mirando la sangre rociada, que esa sangre nos habla y es figura de la sangre del Mesías que va a ser derramado. Y ellos están ahí mirando hacia el medio. Ya estaba escrito, ya estaba profetizado de que ellos anhelan mirar esas cosas. Por eso cuando usted tiene una reunión, tiene un culto público, tiene una búsqueda en la presencia de Dios, entra en la adoración a Dios,
Hermano, yo sé que hay ángeles supervisando esas reuniones. ¿Por qué? Porque ellos anhelan mirar, escuchar, ver cómo se comportan los redimidos. Todo lo que tiene que ver con la redención, con la sangre, con el poder del perdón, la limpieza del pecado, las lágrimas de los redimidos, las gratitudes del pueblo que no conoce personalmente a Dios, digamos, ojo, cara a cara, ¿no? Pero sí lo puede conocer en su persona, en el espíritu, hermano, y ellos están ahí alrededor. Estamos siendo supervisados. Por eso Hebreos dice que teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Los testigos no son solamente aquellos que tienen ojos físicos que nos están viendo, sino hay seres celestiales que están viendo nuestro testimonio, nuestro caminar, nuestra prédica, nuestra administración, nuestra vida. Entonces es tan impresionante esto. Y esa sangre, así como para cerrar, no sé si dispongo 5 minutitos más, o sí, les quiero hablar acerca del poder de esa sangre. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice la palabra, se nos ha ido, creo que dije, 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Esa sangre rociada en el propiciatorio nos habla de perdón, porque el pueblo afuera escuchaba. Cuando el sumo sacerdote entraba con la sangre, cuenta la historia que a él le ataban una soga al tobillo. ¿Por qué? Porque nadie podía entrar a ese lugar santísimo. Y entonces en el borde del manto tenía unas campanillas, y cuando el sacerdote se movía haciendo su trabajo, su tarea, las campanillas se oían, y el pueblo que estaba afuera prestaba muchísima atención. Si las campanillas seguían sonando, era porque todavía estaba vivo, y quizá Dios estaba aceptando poder perdonarlo a ese pueblo. Caso contrario de que él falleciese ahí, tiraban de esas sogas del tobillo y sacaban el cuerpo de esa forma. No tenemos testimonio de eso, pero que así lo hacían. Y ahora nos habla de la redención de Jesús. En ese propiciatorio es el lugar donde Dios te declara propicio, te declara comprado, bendecido, limpio. Y no quiero hablar acerca de lo que fue encontrado en Jerusalén sobre el tema del arca, porque ya hay videos sobre eso, pero sí te quiero hablar de algo que ese propiciatorio, que esa sangre rociada sobre el propiciatorio, dice en la Biblia que el Señor Jesús entró al cielo con su propia sangre y se llevó la primicia, que fue el ladrón arrepentido, que le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él entra con su sangre y nos abre el cielo. Cuando Jesús muere, dice que el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo, o sea, desde el cielo hacia la tierra. Se rompe, se parte, y ya no hay separación entre el Santísimo y el lugar santo donde estaba el pueblo. Cuando Jesús derrama su sangre y yo pido perdón a Dios por mis pecados y acepto el sacrificio de Jesús, ocurre algo glorioso, que es la redención. La palabra redención en el griego, hay 3 palabras que tienen que ver con redención. Una es agorazo. La palabra agorazo es que alguien entra al mercado. Usted vio, hagamos de cuenta hoy día un supermercado y están todas las estanterías, los escaparates con mercadería, y eso mandaba Satanás en ese lugar, ¿no? Éramos todos esclavos, hijos del diablo. Y entonces entra Jesús y quiere comprar gente, porque la gente quiere salir de ahí. Agorazo significa comprar en el mercado. Entonces es como que alguien le ha dicho: no, acá si no hay sangre del Hijo de Dios, el precio que valen estas almas y estas personas es sangre del Hijo de Dios. Entonces como que el verbo de Dios toma su poder y viaja hasta el vientre
de una virgen, Isaías capítulo 7, versículo 14, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Nace de ella, se hace hombre, porque pedir sangre del Hijo de Dios era imposible por cuanto Dios no tiene sangre, no es humano, pero Él es tan poderoso que se hace humano. Y luego cuando tiene cierta edad, Él entra al supermercado, el supermercado del diablo, ¿no? Y entonces todo empieza a hacer una oferta de salvación para sacarlos de ahí. La gente, algunos aceptan, otros rechazan, otros no quieren ni escuchar, otros desesperados aceptan la salvación y entonces los compra. Cuando él pasa por la caja registradora, es como que alguien te dijera, no, estas almas tienen un precio altísimo, el precio de la sangre del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios pone su sangre, por eso el propiciatorio, salpica la sangre ahí, pone su sangre, acá está el precio pagado. Y la palabra agorazo significa eso. Después la otra palabra de redención es la palabra exagorazo. Exagorazo, que de ahí viene la palabra éxodo, que es sacar, salir, quitar de ahí. Entonces después que él compra, él te saca del supermercado del demonio. Nos saca, hermano, del ámbito, del terreno donde Satanás siempre jugó con tu vida. Te saca. Así que exagorazo es sacar al redimido, al que fue comprado. Nos saca. Y la última palabra que para redención es la palabra litró. La palabra litró significa soltar. Una vez que te sacó fuera, el Señor suelta su mano y te deja libre. ¿Libre para qué? Libre para que le adores, libre para que le honres, libre para que le sirvas, libre para que obedezcas, libre para que el poder de Dios pueda fluir, porque Dios no trabaja con aquellos que no conocen su persona, sino aquellos que son liberados, sanados, bendecidos y santificados por la obra de Cristo. Así que Él te compró, te sacó y te soltó. Que Dios te bendiga y te guarde. Espero que esto haya sido de bendición. Próximamente tendremos otro estudio.